Añoranzas de electricistas, de Víctor Manuel Sánchez. La historia de los electricistas nos permite encontrar una trayectoria política de su presente. Comenzamos. Bueno, es otro lunes, ya es 2026. Estuve enviando los lunes programas ya grabados desde hace años para no perder el contacto con ustedes. Feliz año, que los reyes les hayan traído sus juguetitos y si no, la próxima se portan bien. Agradezco como siempre a los compañeros de trabajo y compañeras de Radio ESME que me permiten siempre llegar a todos ustedes. Y pues eso hace que los programas permanezcan. Como se dieron cuenta ahora que envié programas de otros años, todas las añoranzas de electricistas desde 2018 están en YouTube. Ponen el nombre Añoranzas de electricistas y aparecen todos desde 2018, 19, 20, 21. 23, 24 y 25 y ahora 26. Bueno, recién les presenté un tema que es probable que no lo ubiquen del todo o que no haya sido todavía lo suficientemente llamativo para poder explicárselos. Les leí este convenio final, que es la revisión del contrato colectivo de trabajo, y trata este convenio, 4 hojas en especial, de las cláusulas económicas, de cómo se aplican y cómo se tratarían 2 años después del contrato colectivo de 1936. A mí me llamó la atención que los cambios que hubo en el país y sobre todo que en menos de 4 años desaparece la generación de izquierda de ingenieros, que fue muy notable y de repente en 38 me entero que al final del año es destituido del Comité Central el secretario general que logró el contrato colectivo y que dirigió la huelga de 1936. Y cuando encuentro este documento del convenio sobre las consecuencias, las características de la revisión del contrato colectivo del 36, en este convenio del 38 descubro una cosa muy grave, que quiero llamarle así ahora para que nos entendamos de manera clara. Fue una cosa muy grave la revisión del contrato de 1938. Y bueno, rápidamente, si quieren, para llamarle de alguna manera, en realidad es un hecho, pero ok, podríamos seguir elaborando el asunto y decirles que la hipótesis es que la empresa de Mexican Lion Power Company revirtió, contuvo, frenó el contrato colectivo de 1936. O sea, la derrota que logra el SME con 10 días de huelga y el mejor contrato colectivo de trabajo, inmediatamente al año siguiente, las compañías
buscaron frenar, detener, impedir la aplicación del contrato colectivo de 1936. Es evidente pensar que una burguesía poderosa, especialmente imperialista, como el caso de la Compañía de Luz y Fuerza Motriz Sociedad Anónima, empresa británica canadiense, iba a combatir, a levantarse de la derrota, a tratar por lo menos de que su derrota no fuera tan grave. Y curiosamente lo logra. Logra impedir la aplicación del contrato del 36 o se va a aplicar desde su perspectiva, no desde el sindicato que obtuvo la victoria, sino desde la calma y tranquilidad que puede surgir de la empresa. Inmediatamente empezó una negociación para contener la aplicación del 36. Por lo pronto, todo el año del 36 y 37 hubo discusiones permanentes de ciertas cláusulas para ver cómo se podían aplicar o no. Las discusiones se alargan tanto que todavía en 1938 no hay un acuerdo específico o una redacción definitiva de lo que significaba el contrato del 36. El convenio de 1938, ya lo dije, la anterior añoranza, eso pasó. Es un contenido redactado evidentemente para detener la aplicación, para seguir discutiendo, alegando, proponiendo incluso la redacción, no solo los términos económicos, sino en especial la redacción de cómo están escritas las cosas. Y los 9 artículos del convenio del 38 van a ese sentido, a discutir cantidades y redacción. Y al final, cuando es probable que no hubiera acuerdo en la última cláusula, la novena, dice, si no hay acuerdo entre las partes, de todos modos el dinero que se va a dedicar a lo económico del contrato se dedicará a beneficios sociales. Es decir, si al término de alguna discusión sobre las cláusulas económicas y los impactos y repercusiones y el efecto entre trabajadores de planta y trabajadores de obra determinada no hay un acuerdo, se va a beneficios sociales. ¿Por qué pudo la empresa retener y ampliar la discusión y negociación del contrato del 36 y todavía afirmarlo en 38? Primero, y es lo que quiero tratar yo, es un contexto. El contexto es sumamente importante. El más impactante de todos es, por ejemplo, la salida de la CTM. Cuando se firma el contrato del 36 fue debido a una huelga de 10 días y el movimiento obrero nacional desde el 35 a 36 estuvo sumamente fortalecido, movilizado, defendiendo las conquistas obreras que hasta ese momento se habían alcanzado y apoyando una propuesta alternativa con Cárdenas. Ante el acoso de Plutarco Elías Calles, el movimiento obrero de la época se aglutina, se mueve y empieza acciones contundentes en todo el país para defender una política obrera abierta, deseosa de conquistar más derechos. En 35 se forma el Comité Nacional de Defensa Proletaria y en 36 llevan a la creación de la CTM, de la Confederación Nacional de Trabajadores de México. Es un movimiento fortalecido. En ese contexto,
En febrero se crea la CTM y un mes después va a empezar el proceso de revisión del contrato del 36. Es decir, la huelga nace en un contexto de apoyo nacional de la clase obrera. Punto número uno. En 37, debido justamente a posiciones políticas responsables del SME para al interior de la empresa, decide no participar en 36 del Comité Político Ejecutivo de la CTM. En la disputa por el poder político de la CTM, no queda el SME por decisión propia, porque se van a dedicar al contrato. Y sin embargo, se arma un escándalo, un zipizape, y en medio de las discusiones en la CTM queda Fidel Velázquez acompañado de su grupo de negociantes, los cinco lobitos. Eso al año, en 1937, ha logrado echar a perder la fabulosa organización de la CTM. Es decir, para la revolución del 38, la CTM ya no es la poderosa central obrera que combate intereses proletarios. También antes del 38, a nivel nacional, son los impactos, el contexto nacional lo que va a afectar, insisto, la fuerza política e ideológica del ESME. Hay una propuesta del presidente Cárdenas de cambiar el PNR a PRM, Partido de la Revolución Mexicana, y se discuten las propuestas y se invita al ESME a participar en el partido que propone Cárdenas. Y el secretario general, en ese momento, ya era secretario de Educación y Propaganda, ve la convocatoria, escribe varios artículos que aparecen en la revista Lux y además escribe en el Excelsior y el Universal sus críticas al partido. Él ha analizado los estatutos con que se propone modificar el PNR al PRM y descubre que hay incongruencias, que posiblemente la propia estructura política, la vieja estructura enmarañada de Plutarco va a ser los que van a llegar al inicio del nuevo partido. Y se niega terminantemente a que el sindicato sea parte del partido que se transforma en esos años. El comité central se divide y sus propios compañeros ingenieros critican a Breñalvírez de no querer participar en la formación del partido naciente, del partido del presidente Cárdenas, y él insiste en la crítica, no es posible participar. En una agitada asamblea discutiendo el tema, renuncia el comité, pero en la misma se vuelve a elegir el nuevo comité que ocupará los cargos y ya dejan fuera a Francisco Breñalvírez, es decir, el gran creador del contrato colectivo de trabajo del 36, sale fuera, pierde toda la fuerza política que tenía y el ESME se empieza a dividir y toda división, como sabemos, debilita la organización. También a nivel de la empresa es el año 37 en que va a proponer que le permitan el gobierno a través de Nacional Financiera una inversión en dólares para continuar creando empresas, perdón, plantas hidroeléctricas. El préstamo quiere que la empresa lo quiere pedir al BIR
al Banco Interamericano de Desarrollo a través de la UNAVAL, que sea Nacional Financiera, para terminar de construir la planta hidroeléctrica Ixtapantongo. El vaso de la presa es conocido desde entonces y ahora en México. Se llama Valle de Bravo. Valle de Bravo creen todos que es un pueblo mágico y que tiene un gran lago, una laguna que se usa básicamente para deporte acuático, pero se olvidan de que en realidad es una presa, el vaso de la presa con agua que da y alimenta para transformar electricidad en la planta de Ixtapantongo. Si uno está en el lago y se va uno al final, está el muro de contención, están las tuberías que bajan a la planta de Ixtapantongo. En el debate de la creación de la planta de Ixtapantongo, Breñalvídez propone, ante la negativa de The Mexican Malayan Power Company Limited, de invertir a menos que se dé el préstamo al gobierno o con aval del gobierno, ya no quiere invertir. Y Breñalvídez propone una cooperativa de producción eléctrica. Hace el diseño y hay un debate en el periódico Universal con un columnista economista de la época famoso y hacen casi cada uno 10 artículos para explicar la tesis de Breñalvídez es que no se necesita capitalistas. Punto. No necesita ni préstamo ni capitalistas. El gobierno puede o México puede tener una planta hidroeléctrica sin capitalistas y propone entonces la cooperativa de producción eléctrica. Y el dinero que debe de tener, porque se tiene por obviamente se necesita capital o dinero, la propuesta es que que cada mexicano aporte un peso, que convoque Cárdenas a que todo el mundo aporte un peso por persona y que los propietarios entonces de la cooperativa es el pueblo de México y que el trabajo lo realiza los trabajadores del ESME. Y por tanto, una cooperativa de producción eléctrica sería la alternativa a la ausencia de suficiente capacidad eléctrica. Se hace la propuesta, se hace el debate en los periódicos y sin embargo Cárdenas no la aprueba. La empresa no invierte y esa va a ser la última planta o la primera de Comisión Federal. Si uno visita la planta hidroeléctrica de Ixtapantongo, hay una gran placa y dice que ingenieros participaron y la mayoría de nombres son ingenieros y trabajadores electricistas afiliados al ESME, ingenieros de compañía de luz. Eso es muy claro lo que está pasando. Entonces cae la inversión, es otro elemento. No se aprueba la cooperativa que propone Breña Alvírez. El contexto empieza a ser en contra, en contra de los trabajadores y del comité central del sindicato. La destitución y expulsión del comité de Breña Alvírez va a ser la primera, porque la segunda la va a tener con Juan José Rivera Rojas y aún así va a regresar. Los 3 primeros años expulsa Rivera Rojas a Francisco Breña Alvírez. Breña Alvírez, a pesar de todo, de ya no poder ser afiliado del ESME ni militante ni miembro del comité porque es corrido por sus propios compañeros en los 30 y después por su archirrival
Juan José Rivera Rojas, logró jubilarse. O sea, se fue del sindicato, pero no fue corrido de la Compañía de Luz. Por cierto, en 1952 es llamado por los compañeros del movimiento de Verónica para asesorar la recuperación de la democracia en el SME. Y lo hace. Bueno, esto está sucediendo a nivel nacional que repercute inmediatamente en la fuerza interna del Sindicato Mexicano de Electricistas. La empresa hábilmente tiene otro as para detener la aplicación del 36. En 1937 redacta y pone en funcionamiento un documento que va a impedir la aplicación del contrato, que se va a sobreponer por encima del contrato del 36. El Reglamento Interior de Trabajo se crea en 1937. Tiene un impacto increíble. Es unilateral, lo propone la empresa y surge en 37 y logra convencer que es parte importante de las labores de trabajo. Este es el mecanismo, la estrategia fundamental para detener la aplicación del contrato colectivo, el reglamento interior de trabajo. Tiene en su haber todo el clausulado que es relativo al contrato colectivo, pero son las instrucciones de, de organización del trabajo que se tiene que dar en la empresa. Abarca todas las áreas y secciones de la empresa, de la compañía de luz y fuerza motriz. Incluso, no sé en el momento que se aplica cómo se le reconoce, pero se entrega y se aplica. Es más, yo conocí a varios jubilados a fines de los 70, muy legalistas, muy de decir, lo que está en el contrato se tiene que completar y pactar y hacer de tal y cual manera, pero también cuando la discusión se ponía tensa, hablaban del reglamento interior de trabajo, le tenían aprecio, les gustaba. Y desde las primeras lecturas que yo hago del reglamento interior de trabajo, me doy cuenta que es una trampa política ideológica. Para en caso de discusión duras o que apremien la aplicación del contrato colectivo, se maneja el reglamento interior de trabajo para debilitar y detener la aplicación del contrato. En el 36, por supuesto, a la larga se fue aplicando el contrato y se fue mejorando. En los debates cotidianos, la discusión del contenido de cláusulas, pero el reglamento interior de trabajo es el instrumento político e ideológico que detiene al contrato del 36. Surge un año después y evidentemente la medida es detener el contrato del 36. Y si se logra detener la aplicación del contrato, en realidad se puede saber que se está deteniendo cabalmente el contrato colectivo. Hey, perdón, hoy el tema es precisamente el contrato, la discusión del reglamento interior de trabajo. Lo vamos a poner aquí para que lo veamos y a ver hasta dónde nos alcanza
una discusión. Insisto, la esencia, la primera perspectiva que tiene uno es que se trata de impedir la aplicación del contrato colectivo más importante de México, de entre todos los sindicatos que establecidos en México, que obtienen ese asunto de detener el contrato colectivo de trabajo. Permítanme localizarlo. Se los voy a poner para que lo veamos con claridad todos juntos y podamos ver lo que les estoy marcando. Déjenme ver si lo puedo ampliar, porque este es el punto de poderlo ver con calma. Espérenme un momento. Dejen ver si primero lo amplío y luego se los muestro, porque es importante que ustedes lo vean. Si no, se los voy a tener que poner sin poder mostrárselos, porque no encuentro la manera de que lo vean grande. No puedo, no puedo, no puedo. A ver, por último. Bueno, ahí se va. La primera mirada es importante. Lo voy a ver el índice de manera general y todos los temas que trata el Reglamento Interior de Trabajo. Insisto, es el reglamento surgido en 1937. Estamos viendo una edición más moderna, pero el contenido, miren, aquí dice, primero, fíjense el título. Era creado por Compañía de Luz y Fuerza Motriz, Sociedad Anónima, y ya cuando no existe esa empresa, pero existe Luz y Fuerza del Centro, sigue siendo el Reglamento Interior de Trabajo. No fue un documento elaborado con la compañía y con el sindicato. El escudo es claro y evidente. Es de la empresa, es de los dueños, de los patrones. Y el aviso es claro. Todos quedan sujetos a este reglamento, representantes y trabajadores. Dice, sujetos a las prescripciones del presente reglamento, los representantes de las compañías y todas las personas que prestan su servicio a las mismas. Por tanto, el reglamento de trabajo de la compañía
se impone a todos en cualquier lugar en que presten sus servicios. Y aunque dice que no deben contravenir las disposiciones del contrato, en realidad son órdenes superiores lo que está aquí. El índice dice, ustedes me dicen que no es del contrato colectivo. Horas de entrada y salida es del contrato. Tiempo destinado para las comidas es del contrato. Periodos de descanso durante las jornadas es parte de las jornadas son del contrato. Lugar en que deben de comenzar y terminar las jornadas es del contrato. Por ejemplo, en esta, capítulo 1, lugar en que se debe comenzar y terminar las jornadas. Eso es el contrato, la duración y el lugar donde se trabaja. Trabajos en lugar fijo, trabajo en lugares diferentes, personal que no tiene lugar fijo, es decir, cómo se van a mover de su trabajo o no en su lugar de trabajo. Cuadrillas extras, perdón, ya me pasé. Permítanme, es que esta máquina de repente es lenta y de repente es muy rápida. Entonces, cuadrillas extras de instaladores, trabajadores volantes, trabajos no incluidos, trabajos por obra determinada y viajes. Es decir, lugares en que deben comenzar y terminar las jornadas es el contrato. Momento en que deben comenzar y terminar las jornadas es del contrato. Título tercero. Días y horas fijadas para hacer la limpieza en locales y talleres, vehículos, maquinaria y otros. Es del contrato. En especial podríamos decir que incluso de algunas categorías. Título quinto. Labores insalubres o peligrosas que no son para mujeres ni menores. Es el contrato. Y el artículo dice 57 mujeres y el 58 labores peligrosas. En realidad debería de ser un extra que diga movilidad o horarios movibles a los trabajadores que están en lugares peligrosos o insalubres. Pero solo se libran de eso mujeres y jóvenes. Título sexto, trabajos de carácter temporal o transitorio. Es del contrato. Sigue siendo días y lugares de pago. Es del contrato, tiempo y forma de los trabajadores que deben someterse al examen médico previos o periódicos, así como las medidas prácticas que dicten las autoridades. Es increíble, un instrumento único de la empresa. Insisto que hubo compañeros que ya habían tenido una experiencia laboral grande y que adoraban cuando yo discutía con ellos y les decía que el contrato colectivo era superior a todo asunto. Ellos defendían el reglamento interior del trabajo. No es posible, está hecho en 37 para detener. La fecha es precisamente la fecha. Se surge el contrato en 36, tratan el resto del año en tratar de aplicarlo y ante la posibilidad de poder perder el orden, el mando, el control del proceso productivo, tiene esta respuesta la compañía: controlar
y determinar las actividades a través del Reglamento Interior de Trabajo, que yo no sé por qué, y esa es la gran discusión, el comité de la época o los representantes y también los representantes generales no vieron que sustituía el orden, o sea, ya tenían el organismo bilateral, ya tenían la participación de discutir entre trabajadores representantes y el patrón en cada área, sección o división del sindicato o de zona de trabajo. Tenían ganada la bilateralidad completa. Crean este instrumento y todo le da un vuelco. La revancha o el triunfo controlado de la empresa. Vean esto. Disposiciones disciplinarias, motivos de sanciones, forma para aplicar las sanciones, las notas buenas y los motivos de separaciones. ¿Quién ingresa y cómo te pueden castigar o incluso expulsar del trabajo? El contrato colectivo es quien fija las reglas y sin embargo, de nueva cuenta, en este reglamento interior de trabajo, dice, capítulo 1, disposiciones de disciplina. Capítulo 2, motivos de sanción. O sea, artículo 90, empleo de las jornadas o de local de trabajo. Fíjense, el 5 dice conversaciones o asuntos ajenos. El 7 colecta, rifas o juegos de azar. El 7 propaganda, agio, adeudos y compras. Todas las relaciones que se dan dentro de la compañía quieren ser controladas. Mal uso de locales, equipos útiles, materiales, manejo de salario, jornadas de trabajo, anotaciones de tiempos de trabajo. Insisto, cada capítulo, cada artículo trata un asunto que ya está contenido en el contrato colectivo de trabajo y aquí son las órdenes de los jefes, de los directores, de los gerentes, de los sobrestantes, todo el contenido del contrato colectivo de trabajo volcado al reglamento interior de trabajo. Informaciones indebidas o carentes de probidad. O sea, si en una sucursal se dan informes o no se dan y cuáles deben de darse. Informaciones omitidas. Orden, aseo y comportamientos. Vigilancia del personal de las labores. Una de las primeras cláusulas que hubo en el primer convenio de 1915 era desaparición del cuerpo de policía. Mm, Cada empresa y en particular esta compañía mexicana de luz y fuerza motriz tenía su propio vigilancia de personal, su propia policía. Y aquí entra ese, ¿no? Fíjense, descuido, mala organización del trabajo. ¿Cómo va a haber mala organización si lo deciden los sobrestantes, los ingenieros, los jefes? Negligencia podría ser, mala preparación del trabajo, por eso están los supervisores, descuido de las herramientas y de los útiles. En fin, suspensiones de trabajo a petición del sindicato. Es increíble
que se trate también eso, cómo el sindicato va a pedir suspensión. Ya estaba en el contrato, ya estaba prohibido. El sindicato no puede suspender a nadie, excepto que haya un juicio, una asamblea judicial donde hay el acusado y sus defensores. Pero aquí de nueva cuenta, forma de aplicar las disposiciones de disciplina. Notas buenas. Es famoso el artículo donde dice cómo obtener resultados positivos y cómo festejar o agradecer a los compañeros militantes que han cumplido con cosas. Separación de trabajadores, motivos de separación. Todo eso está, como sabemos, en el contrato colectivo de trabajo. Entonces es inconcebible. Título décimo. Aprendices, volvemos al asunto. Trabajos por parejas o cuadrillas, otra vez lo mismo. Contradicción y vigencia del reglamento. Voy a ver rápidamente la vigencia del reglamento para que veamos. Fíjense lo que dice, y por eso les digo que nunca se modificó. Se creó en 37 y nunca más se volvió a modificar. El instrumento por excelencia patronal y que muchos sindicalistas, y yo digo militantes, incluso de izquierda, acataron fielmente en una discusión en legislativa cuando no se resolvía con la mera discusión del contenido del contrato. Había compañeros que alegaban el respaldo y la vigencia del reglamento interior de trabajo. Gente de la época de Palomino, que ya jubilados eran apegados religiosamente al reglamento interior de trabajo, cuando creían que no quedaba claro lo que decía el contrato o incluso antes de eso anteponían el reglamento. Yo nunca logré convencer a ningún compañero jubilado de esos que sabían bastante de insistirles que el reglamento interior de trabajo no es un instrumento del sindicato. Era una imposición clara desde el 37 en contra del contrato. Vean lo que dice la vigencia. Último artículo 128. El presente reglamento deja sin efecto los reglamentos interiores entrando en vigor el día 1 de febrero de 1937 y conservará su vigencia hasta el día 30 de abril de 1938. En la primera hoja leímos que este reglamento, edición 2002, no habla realmente del cambio del reglamento. Habla que tal cual estaba en abril, o sea, en febrero del 37, que no se modificó el 30 de abril, que debía haberse modificado, nunca se modificó, siempre existió como tal. Es decir, la guadaña contra el contrato se mantuvo siempre permanente. Dice, después de que vencía el 30 de abril de 1938, la solicitud de revisión del presente reglamento debe ser hecha por cualquiera de las partes ante la otra, a más tardar el 1 de marzo del 38. Pasada dicha fecha, este reglamento permanecerá en vigor hasta 90 días después de que cualquiera de las partes entregue su solicitud a revisión a la otra. ¿Cómo es posible que teniendo el contrato colectivo y teniendo
todos, todos los temas que tiene aquí, el contrato colectivo se anteponga al contrato colectivo este asunto. O como dice en este artículo 125, aprendices, y es donde dice, se marcan absurdos. Dice aprendices. Las relaciones entre los aprendices y las compañías deberán regirse por las estipulaciones contenidas en la cláusula 22 del contrato colectivo de trabajo. Entonces, ¿para qué se pone aquí? ¿Para qué repetir tautología? Es una contradicción, pero está. Artículo 126. Trabajos por parejas o cuadrillas en zonas diferentes. Cuando sea necesario enviar de una zona a otra personal para ejecutar labores que ordinariamente se llevan a cabo por parejas o cuadrillas, las compañías los enviarán completas al lugar de ejecución del trabajo, salvo que en dichos lugares cuenten con personal a su servicio que, conforme a la definición de sus puestos, puedan ejecutar el trabajo respectivo o que se trate de peones que puedan conseguir el lugar de la ejecución del trabajo. Es decir, la segunda parte es absurda. Primero dice, se van a enviar cuadrillas a un lugar para ejecutar un trabajo, a menos que pueda haber cuadrillas en un lugar de trabajo. Entonces, hasta la mitad de la redacción es correcta, pero eso está en el contrato. De esta artículo 126 del reglamento surgió los gastos. Cuando te mandaban de una zona a otra, vino la discusión de que eso significaban gastos. Si tenías que presentarte, que lo va a decir antes el reglamento, dónde empieza tu jornada, pero está en el contrato. Entonces, yo lo que quiero marcar es que diga, que descubran que este reglamento sale en 1937 y el objetivo es, sale exactamente al año, como pueden ver en la vigencia. Es vigente el 1 de febrero. No, es antes del año, porque el contrato vencía en mayo. El 1 de febrero, es decir, a los 7 meses del contrato del 36, se pusieron a elaborar, bueno, ya lo habían elaborado en el transcurso de la discusión permanente de las cláusulas del 36. Y entonces esto muestra la debilidad política e ideológica que causó la división entre miembros del Comité Central. Por las dos cosas que les digo, tanto la debilidad en la CTM como la debilidad al discutir si el ESME era o no parte del nuevo partido del gobierno. ¿Y qué fue lo que pasó? Expulsan a Breñalvídez y en su conjunto participan en la creación del partido de Cárdenas. Y cuando se cambia a PRI, el ESME como tal está en la constitución del PRI y que yo sepa, nunca descubrí una carta de renuncia ni al partido de Estado de Cárdenas ni al partido posterior del PRI de Alemán. Y eso fue la debilidad. Y este reglamento es la habilidad eterna, el recuerdo permanente de que el ESME, después del mejor contrato colectivo de trabajo, perdió. En términos coloquiales, perdió la brújula. En términos políticos, la ideología proletaria, la formación política ideológica, no descubrió la fatalidad
la revancha o la derrota que la empresa retomó después de la gran derrota de 1936. Todo lo que está aquí estaba en el contrato, todo se sabía. O sea, ¿por qué este tipo de cosas? Fíjense este último artículo, motivos de separación, que está en el contrato: faltas de asistencia, abandono de turno, prisión, arresto, enfermedades, abandono de empleo y excesos en los permisos concedidos. Obvio, incluso lo dice, según se determina en la fracción uno de la cláusula del contrato colectivo de trabajo. O sea, ya está en el contrato. ¿Para qué ponerlo? Para darles la orden a los jefes. Faltas frecuentes: por faltar injustificadamente a sus labores en forma reiterada y sistemática, aunque las faltas, según lo determina la cláusula del contrato 37 del contrato colectivo, no fueran consecutivas. Está en el contrato. Abandono del turno: abandonar o los operadores, tableristas y personal encargado de maquinaria y movimiento que requiere atención constante sus labores antes de las horas de salida, o por no esperar la llegada de su relevo al concluir su turno, siempre que no hubiera trabajado más de uno, dejando el servicio abandonado. Bueno, yo seguido vi, cuando llegué a visitar en varias ocasiones en la planta de Necaxa, en la casa de máquinas, como había compañeros que no llegaba el compañero de turno y se quedaban y dobleteaban. Incluso llegó a haber compañeros que se echaban 3 días de turno, pues seguidos, porque el compañero que debía atender no estaba, estaba en el contrato colectivo. Por ejemplo, despidos a petición del sindicato, e inmediatamente luego habla de la ley y de la cláusula 37 del contrato. ¿Para qué ponerlo? Solo para darle el poder y relevancia a la patronal. Insisto, es notorio, es muy notorio que el Reglamento Interior de Trabajo se construyó precisamente antes de un año para detener la aplicación del gran contrato colectivo de trabajo de 1936, ¿no? Es increíble, porque siendo todavía el comité en, en febrero del 37, todavía están los 4 ingenieros, los 4 que participaron en la discusión del contrato colectivo. Los propios representantes sindicales departamentales que existían eran aún los mismos, o habían tenido la experiencia del contrato del 36, y no hubo ningún militante sindical que descubriera este asunto, que el reglamento interior de trabajo se basa en la decisión, ejecución y orden de la patronal, y que debilitaban la aplicación del contrato. O sea, es probable que ya se iba a hacer, pero finalmente se imponía la ejecución del reglamento. Es decir, cuando no se sabía exactamente, los trabajadores y los representantes aún no habían aprendido el contrato colectivo, les implantan este. Y ese era el que los jefes estaban aplicando de manera más constante, y el que se fue introyectando en los militantes del ESME. Insisto que hubo
una pléyade de militantes que yo conocí en los 80, a finales de los 70 y principios de los 80, que decían que esto eran las reglas de oro. Y todo está en el contrato colectivo y todo está para imponer esta orden en vez del cumplimiento o la aplicación del contrato colectivo. Por ejemplo, anotación del tiempo de trabajo. Malas anotaciones, primer inciso. Anotar en el libro de tiempo, tarjetas de tiempo, nómina o lista de raya a un trabajador que haya faltado sus labores o dejar de anotar a una que no haya faltado o por anotar a un trabajador como trabajando en un lugar de dependencia distinta de aquel realmente se encuentra trabajando, salvo que se trate de trabajadores ambulantes. O sea, ¿de qué se trata? Es increíble que nos quieran jugar con este asunto. Y entonces la discusión sigue siendo, y pues es lo que tenemos que discutir. Por lo tanto, lo que tenemos que reconocer es que una de las debilidades o de lo que va a ser la de la derrota del Sindicato Mexicano de Electricistas es este reglamento interior de trabajo. Les recomiendo que lo lean, que lo discutamos y que saquemos provecho y que entendamos que la formación política e ideológica es lo más importante. Formémonos políticamente para comprender las batallas que todavía continúan. Muchas gracias y nos vemos el próximo lunes. Hasta otra añoranza de electricistas.